Senado ratifica a Arely Gómez como titular de la Procuraduría General de la República. Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sí, protesto. No habrá prórroga para la implementación del nuevo sistema de justicia penal, asegura el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. La justicia no podía seguir esperando. No nos podíamos quedar en un modelo bien diseñado y mal instrumentado. El presidente Enrique Peña Nieto es recibido en el Palacio de Buckingham. La reina Isabel II destaca reformas impulsadas en México. The economic reforms you have introduced to the Mexican economy have been bold and impressive, and the United Kingdom stands ready to work together with Mexico in the implementation of those reforms. Miles de personas se reúnen en Moscú para despedir al líder opositor asesinado. Más de 3,000 personas han sido evacuadas por la erupción del volcán Villarrica en Chile. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos al primer café. Raimundo Riva Palacio, Paco Aburis, Lucina María Salazar. Oye, la reina Isabel echándole porras al presidente. ¿Qué te parece? Pues es un asunto protocolar. No, te estoy diciendo, pero le está echando porras al presidente. Pero no le veo absolutamente nada de extraño. Me parece bueno, yo creo sorprendentes por razones del día, me parece la sonrisa de la nueva procuradora. Y dice, ¿por qué estaba tan contenta? O sea, que no sabe a dónde la ratificaron. ¿Verdad? Entonces, interesante, pero yo veo todas las imágenes de la procuradora Arely Gómez, todas traen una sonrisa, ahora sí que permítanme el lugar pero común, eso no me sorprende. De oreja a oreja. Sí, pero eso nos sorprende. Imagínate, la nota sería que no estuviera contenta. No, cuando menos, digo, bueno, debería, a lo mejor hasta como preocupado, que la sonrisa no fuera tan grandota, pero enorme la sonrisa, que la reina Isabel II de Inglaterra haga este discurso, me parece normal, absolutamente normal. Lo extraño sería otra cosa, ¿verdad? Y esto no lo hacen, no lo hace nadie en esos niveles, son totalmente protocolares, es su invitado, es una visita de Estado, por supuesto que iba a haber palabras interesantes, ya veremos lo que sucedió ayer en Londres, que tiene otros aspectos que no son por esta parte más protocolar, más de rituales, interesantes para ser registrados. O no sé si en términos preventivos la declaración del presidente al Financial Times intentó no, eso con o sin hubiera sido igual de esa manera. Pero en términos de ambiente, la autocrítica antes de... Digo, estoy de acuerdo, el protocolo va por un lado. La realeza quiere al presidente. No, ya lo vamos a ver, porque vamos a hablar sobre esto, y vamos a ver lo que sucedió más allá del protocolo y de la pompa y la circunstancia. El presidente acaba de terminar hace unos cuantos minutos pues un discurso en Lancaster House, donde hizo una defensa de las reformas económicas. Su audiencia era fundamentalmente académica. Ahí hay algunos rectores, se encuentra uno de sus invitados, es el rector de la UNAM, José Narro. Esto es lo que está haciendo en este momento en Londres. Ya hablaremos un poco más de la agenda del presidente, porque también hay cosas, Paco, fíjate, que hay que registrar, porque, y lo dejo simplemente para entrarle más adelante, no ha sido una buena visita en términos de recepción para el presidente Peña Nieto. Olvidémonos de la reina Isabel, ahorita vemos la otra parte. Hace también unos cuantos minutos, poco antes de iniciar esta emisión, ya se informó que fue capturado Alejandro Treviño Morales. Alejandro Treviño Morales, a veces se le conoce como Omar Treviño Morales, es conocido dentro del ambiente, del entorno criminal, como el Z42. Hermano de Miguel Treviño Morales, el famosísimo Z40, que fue capturado en el 2013 y que es considerado, su hermano Alejandro Treviño Morales, como su sucesor en los Zetas. Ya tendremos la información un poco más detallada con lo que
ha salido hasta este momento porque no hay muchos detalles. Extraoficialmente se sabe que fue hacia las 4:30 de la mañana y la información no confirmada hasta este momento es que fue en un suburbio de Monterrey. Esto de que fue Nuevo León, sí es en Nuevo León y está... hay informaciones no confirmadas de que fue en el municipio de Garza García, que es uno de los municipios más prósperos en el país, con mayor ingreso per cápita en el país. El Banco de México también acaba de dar a conocer hace unos cuantos minutos el nivel de reservas internacionales, 196.821 millones de dólares. ¿Por qué sacó este tema a colación? Porque en la Bolsa Mexicana de Valores y en las inversiones hay 160,000 millones de dólares que se están cambiando de sus plazos, de plazos a 3, 6 meses, un año, se lo están llevando a 28 días. ¿Por qué estoy subrayando este tema? Porque ese dinero está esperando ver cuándo viene el ajuste de las tasas de interés en la Reserva Federal y se van a ir. Estados Unidos. En Estados Unidos y se van a ir. Sí. Por eso sí quise hacer la mención de las reservas internacionales y ver los 160,000 millones de dólares que están líquidos en México, en plazos a 28 días y listos para irse a la Reserva Federal, como va a pasar en muchos países del mundo, que van a buscar la estabilidad del dinero. Y bueno, pues la Reserva Federal, los bonos del Tesoro de Estados Unidos, es el papel gubernamental más estable en el mundo desde hace ya más de una generación. Vámonos directo al país informativo de la agencia Intelite. 36% de los impactos lo tiene la recepción del presidente Enrique Peña Nieto en el Palacio de Buckingham. Vamos a hablar sobre esto. Fue una recepción como son todas las recepciones para jefes de Estado en el Reino Unido, aunque hay que señalar que las visitas de Estado al Reino Unido no son comunes, son 2, 3 promedio por año. El presidente Enrique Peña Nieto ya tuvo la primera y posiblemente la segunda que haya, sea en la parte final del año, con el presidente chino. En ese nivel estamos de protocolo. 28. Perdón, ¿qué otro presidente ha hecho visitas de Estado a la Gran Bretaña? Todos. ¿Todos? Bueno, todos de los, me acuerdo de la Madrid, me acuerdo de Salinas, Fox creo que se equivocó y se fue a Irlanda del Norte, no recuerdo exactamente. Fox, no recuerdo a Felipe Calderón, no recuerdo a Ernesto Zedillo, sí me acuerdo de Miguel de la Madrid y sí me acuerdo de Carlos Salinas. 28% de los impactos. Arely Gómez, la sonrisa de Arely Gómez como la nueva Procuradora General de la República, y ofrece 3 meses presentar el plan para transitar de la Procuraduría General de la República a la Fiscalía General, tal como está planteado y aprobado en la reforma constitucional, la reforma política aprobada el año pasado por las cámaras y por 16+1 congresos estatales. 13% de los impactos. Tenemos 2 temas empatados con ese porcentaje. Uno es la Comisión Nacional de Derechos Humanos sacó ayer un reporte donde acusa o señala que hay torturas en 66% de los centros juveniles de reclusión. 6.6 de cada 10 jóvenes adolescentes en los centros juveniles de reclusión, de acuerdo con la CNDH, sufren algún tipo de tortura. Bueno, esto sí, hablando de un tema como los derechos humanos que está tan en la piel del mundo y tan cuestionado en los niveles de gobierno, por eso el reporte en su contexto es devastador para las autoridades. Y son autoridades de 2 tipos, primer y segundo nivel. Fundamentalmente el segundo nivel, que son autoridades locales, que son los que realmente tienen estos centros juveniles de reclusión. Con el mismo porcentaje, 13%, el SAT va a proporcionar información referente a delitos electorales. Ya llevamos una tendencia en México y en el mundo de que cada vez
el secreto bancario desaparece. Y esto es lo que está señalando. Y se vuelve SAT. más difícil manejarse solamente en efectivo. O sea, sí, el tema se vuelve muy, muy, muy difícil. Entonces, esto tiene que ver también con financiamiento, directamente, no Paco, con financiamientos de campaña. Para que cuando vengan las denuncias sí tengan posibilidades de entrar a ver las cuentas y de que es los interesante partidos. el momento en el que lo está diciendo. Sí. En un momento de mucha debilidad para el Instituto Nacional Electoral viene y sale con esta afirmación. Yo creo que es un buen apoyo de Aristóteles Núñez, el director del SAT, para Lorenzo Córdoba, el presidente consejero del Instituto Nacional Electoral. 10% de los impactos. Esta parece una noticia que no es muy relevante y es terriblemente relevante. La Organización de Naciones Unidas, en su reporte anual sobre drogas, dice que aumentó la producción de metanfetaminas en México. ¿Por qué es importante? De altísima relevancia esta información, porque las metanfetaminas entran principalmente por el puerto de Lázaro Cárdenas, en Michoacán, y el recorrido hacia los laboratorios, que están fundamentalmente en Jalisco, es por el sur de Michoacán. Suben hacia Jalisco por la costa y luego entran a Michoacán, están en Michoacán y entran a Jalisco por la zona de La Ruana y de Tepalcatepec. Claro, cuando vemos cuál es la ruta de los precursores químicos para las metanfetaminas, que van mucho a los laboratorios en Jalisco, aunque hay algunos también en Michoacán, pero en Jalisco hay más, y lo contraponemos con las detenciones que ha habido en Michoacán, vemos que el negocio no ha parado. De hecho, al esto contrario, ha mejorado. Al que era lo contrario, que tú decías, lo contradictorio de las capturas y la regularización de Michoacán. Las drogas sintéticas van al alza. Esto es muy, muy importante porque la lectura de las dos informaciones, capturas más incremento en la producción de metanfetaminas en México, lo que nos señala es que lo que ha cambiado es la violencia en las calles, no una alteración en el negocio. O que lo que pasa en Michoacán es mejor en seguridad pública, no necesariamente mejora en la lucha contra el narco. Podría ser también. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo contigo. Y si tú le agregas otro factor, que se ha incrementado el consumo de heroína mexicana en Estados Unidos, y además algo que sale en una de las portadas, que en el Excelsior, en donde el debate, según Excelsior, pero bueno, aquí el tema es que se está disparando el consumo de marihuana en México, en parte por el debate que se está llevando a cabo en este momento, de que se podría despenalizar el consumo. Y porque realmente California es la gran productora de marihuana para el gran mercado de consumidores en Estados Unidos. Sí, pero este es consumo en México. Sí, por eso, al no estar exportando, pues la marihuana se queda en algún lugar, y además aquí se produce mucha marihuana. ¿En dónde se produce mucha marihuana? Pues en Michoacán. Claro. Nada más como una referencia adicional. Y en Sinaloa, ¿no? En Sinaloa, pero mucho históricamente. Sí. Con esto nos vamos a un corte, no se vaya mucho más aquí en el primer café. Hasta el momento se han reportado 146 casos de chikungunya en Chiapas. Por ello, el senador Luis Armando Melgar subirá ante el Pleno un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud Federal a implementar estrategias de comunicación social que informen al sector médico y a la ciudadanía sobre la prevención y correcta atención de este virus. El senador por Chiapas también propondrá campañas de fumigación casa por casa y el empleo de la sustancia denominada abate para evitar la propagación del mosquito. Fuga de cerebros en México. El año pasado, 130,000 científicos dejaron el país. El territorio nacional pierde 900 millones de pesos anuales por esta situación. El dato útil para comentar en el café. 40 cuadros por segundo. 40 emociones. 40 grandes actuaciones. 40 visiones de los mejores directores. Más que un número,
la mejor opción para ver el cine en tu casa. Cinema 40. Lunes a viernes, 15 horas. Proyecto 40. Antes no se hacía ningún esfuerzo para lograr que la gente saliera de la informalidad. Ahora, gracias a la reforma hacendaria, se están dando créditos para comprar o ampliar la vivienda. Créditos para mejorar su negocio, seguro social y medicinas gratuitas. Con lo que más de 4 millones de trabajadores informales pasaron a ser formales. Esto es la reforma hacendaria en acción. Mover a México. Gobierno de la República. Me comentaron que al ser formales íbamos a tener muchos beneficios, tener seguro social, el crédito para una casa o remodelarla o algún crédito o préstamo para que crezca mi negocio. Todos estos apoyos me dieron mucha confianza en mi futuro, ya que sé que ahora puedo hacer que mi negocio crezca y que me vaya muy bien. Mover a México. Gobierno de la República. Empieza el año ahorrando. El Gobierno de la Ciudad de México te invita a beneficiarte del 100% del subsidio a la tenencia 2015 a más tardar el 31 de marzo si el valor depreciado de tu vehículo es menor a 250,000 pesos. Puedes pagar a meses sin intereses. Consulta los requisitos en Contributel 5588-3388 y www.finanzas.df.gov.mx. Gobierno de la Ciudad de México. En un mundo donde todo, absolutamente todo es regido por sexo, todas desearían un hombre como Eric. ¿Qué estás haciendo? Esto. Hablemos de esto un segundo, ¿sí? No. ¡Eddie! ¡Vuelve acá! Este viernes. No sabía qué hacer, ¿entiendes? Me besó y todo se convirtió en una locura. ¿No hiciste nada? No, le dije que dejara de tocarme. 3 formas de amar. La vida es cine. Viernes 22:30 horas. Proyecto 40. Esta madrugada fue detenido el líder de la organización delictiva Los Zetas, Omar Treviño Morales, conocido como el Z42. Su captura se realizó en el municipio de Garza García, Nuevo León, en un operativo implementado por la Policía Federal y elementos del Ejército Mexicano. De acuerdo con primeros informes, la detención se realizó sin un solo disparo. El Z42 quedó como líder de la organización criminal tras la captura de su hermano Miguel Ángel Treviño Morales, conocido como el Z40, en julio de 2013. Omar Treviño Morales es presuntamente responsable de varios secuestros y asesinatos cometidos en Nuevo Laredo entre 2005 y 2006, además de delitos como extorsión y narcotráfico. El Departamento de Estado de Estados Unidos ofreció una recompensa de hasta $5 millones, mientras que el Gobierno de México la cantidad de 30 millones de pesos por información que llevará a su arresto. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. ¿Cómo cambian las cosas en 2 años, no? Si este tipo de... Bueno, hace 2 años no había arrestos. Generalmente era... No, sí había. Bueno, pero muy pocos. Generalmente morían en una balacera. Estos han sido... lo que es interesante acuérdate, la definición de la victoria de la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón se centró en la captura de 32 jefes del narcotráfico, al cual llegaron, si mal no recuerdo, a 27. Sí. Aquí establecieron como una definición de la victoria. Era capturar 122, me parece. No, pero, y ya van como en 86. Pero fíjate lo que es interesante. Aquí tenemos situaciones en donde si los capturan, no hay enfrentamientos. Y los están capturando en áreas urbanas donde uno pensaría que no buscarían esconderse. Pues yo pienso lo contrario. Siempre han estado ahí, y yo pienso exactamente lo contrario. El mejor lugar para esconderte es en una ciudad grande, porque puedes pasar desapercibido. Es mucho más difícil que te detecten. Ahora, Garza García y San Pedro, 2 municipios conurbados en Monterrey, han sido el lugar de residencia de varios jefes del narcotráfico durante muchos años. Acuérdate, los hermanos Beltrán Leiva vivían en el suburbio de Monterrey. En el momento en que se descompone la relación de los Beltrán Leiva con sus viejos socios del Cártel del Pacífico es cuando empieza la violencia en Monterrey y en la zona conurbada. Pero mientras vivían ahí convivían con otros cárteles. Es el PIB per cápita más alto del país y de los más altos de América Latina.
Sí, no es un dato... Para nada, para nada. Que esa fue mucho la crítica que hubo en Monterrey. ¿Por qué permitieron que llegaran y no como se dio hace 25 años en Culiacán, donde no permitían que se integraran en la sociedad? Que esa fue la crítica y que ha venido ya recuperándose. Pero no estamos seguros si se... O sea, no estamos seguros que se integró, porque aquí es, si tú te vas a esconder, no te integras. Su familia. No te integras tú. Pero aún su familia, porque digo, las autoridades generalmente saben quién es la esposa de estos criminales o de estas personas que se les acusa de ser criminales. Y las novias, como pasó con Servando Gómez Martínez. Sí, y son, de hecho, cuando se están haciendo investigaciones, la parte más débil de estos individuos es la familia. Es una captura muy importante, porque Alejandro Treviño Morales era una persona que él mismo, por la información que había dado en algunos momentos no públicos, porque nadie como la tuta para los medios, era un sanguinario. En algún momento, y esto lo reportó una agencia de inteligencia de Estados Unidos, llegó a ufanarse de haber matado a 1,000 personas. Eso es lo que él decía. ¿Cuántas personas? Pero pone que exagere por 80%. Lo que sea, el asunto es que él sí estaba... se había acreditado lo sanguinario que era. Y esto me parece que es como ya una secuela del tipo de... Pero es un recurso de intimidación también, ¿no? Haber dicho eso. Sí, pero creo que aquí lo que estamos viendo es el seguimiento de las operaciones de las fuerzas federales después de lo que se dio hace unas cuantas semanas con esta violencia que de la nada volvió a explotar en Matamoros, ¿se acuerdan? En la frontera. Me parece que ahí volvieron a ponerle atención. Las autoridades vieron qué era lo que estaba sucediendo, que había una descomposición, una ruptura de los equilibrios de la criminalidad en Tamaulipas, y viene esto como un primer resultado importante. Es una captura muy importante porque era el actual jefe de los Zetas. Es regional, ¿no? Sobre todo, supongo que tiene que ver con Tamaulipas, sobre todo. Bueno, él operaba en Coahuila, Tamaulipas, Veracruz y Nuevo León. Lo que pasa es que en el norte de Veracruz, que era por donde entraban los Zetas, ya desde hace varios años la Marina tiene totalmente sellado, así como también el Ejército y la Policía Federal tienen totalmente sellado San Luis Potosí, porque los Zetas y el Cártel del Golfo bajaban a esas zonas del país y han estado muy acotados desde hace ya varios años. Bueno, vámonos con la visita del presidente Enrique Peña Nieto, quien fue recibido por la monarquía del Reino Unido en un acto protocolario que solo ocurre 2 veces al año en ese país. Vamos. A las 12 del día, dio inicio la ceremonia oficial. En el patio del cuartel general de la Guardia Montada, la reina Isabel II y su esposo, el duque de Edimburgo, aguardaban el arribo de la pareja presidencial de México. Solo unos minutos después, el presidente Enrique Peña Nieto y su esposa Angélica Rivera fueron recibidos por la monarca, quien con un apretón de manos les dio la bienvenida a Reino Unido. Fue entonces cuando se escuchó el himno nacional mexicano y las 41 salvas de artillería. Momentos después, el mandatario mexicano pasó revista a las tropas de la Guardia Real. Hombres que solo están presentes en público en ceremonias como estas, ya que sus funciones les exigen el anonimato. La reina Isabel invitó al jefe del Ejecutivo mexicano a abordar una carroza de oro construida a mano en el año 1800 y cuyo privilegio solo es otorgado a los invitados de la Casa Real. Escoltado por 7 carruajes y jinetes, el cortejo se dirigió al Palacio de Buckingham. Ahí el presidente Enrique Peña Nieto y la reina Isabel recorrieron una colección privada de objetos mexicanos. Posteriormente, el primer mandatario de nuestro país depositó una ofrenda floral en la tumba del soldado desconocido. Una escala más lo condujo hasta el Parlamento británico.
En la Cámara de los Comunes reconoció los momentos difíciles que ha enfrentado México a causa de los hechos cometidos por el crimen organizado. Nuestra democracia no ha estado exenta de dificultades. En el pasado reciente vivimos momentos de dolor por hechos de barbarie cometidos por el crimen organizado. Estos actos delictivos han hecho evidente que tenemos que seguir fortaleciendo el Estado de Derecho, el respeto y protección a los derechos humanos, lo mismo que el combate a la corrupción. Ante los integrantes del Parlamento, el presidente señaló que ha propuesto diversas reformas ante el Congreso mexicano. Y estoy respaldando otras importantes iniciativas como el Sistema Nacional Anticorrupción. La democracia en México está abriendo espacios a la transparencia y a la rendición de cuentas para cerrar el paso a la corrupción y a la opacidad. Por la noche, se ofreció una cena en honor al mandatario mexicano en el Salón del Vals, donde la reina Isabel expresó su respaldo a las reformas impulsadas por el presidente Enrique Peña Nieto. The economic reforms you have introduced to the Mexican economy have been bold and impressive, and the United Kingdom stands ready to work together with Mexico in the implementation of those reforms. En respuesta, al mandatario mexicano reiteró su compromiso por fortalecer la relación bilateral entre ambos países. Brindo porque los acuerdos que alcancemos en esta visita de Estado nos permitan generar mayor bienestar para nuestras sociedades. Salud. Por último, el presidente reconoció el papel que ha desempeñado la reina Isabel II al frente de la monarquía durante al menos 6 décadas. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Y hace unos minutos el presidente Enrique Peña Nieto ofreció un discurso en su segundo día de actividades en el Reino Unido. Destacó los beneficios de las reformas estructurales en México, entre ellas la financiera, que ha permitido atraer más inversiones a nuestro país. El mandatario mexicano aseguró que se está trabajando para que el territorio nacional sea un centro global de negocios y logística. Tenemos un amplio mercado interno de más de 120 millones de habitantes y tratados de libre comercio con 45 naciones que nos dan acceso a un mercado consumidor del orden de 1.100 millones de personas. Desde el inicio de esta administración, hace poco más de 2 años, decidimos proyectar nuestras fortalezas con mayor presencia y liderazgo de México en el contexto internacional. Mi país está asumiendo el papel que le corresponde en la atención a los desafíos globales de la actualidad. Y para hablar más sobre la visita de Estado del presidente Enrique Peña Nieto al Reino Unido, tenemos en la línea telefónica al embajador Andrés Rosenthal, presidente del Grupo de Alto Nivel Empresarial México-Reino Unido. Buenos días, embajador, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Andrés, ¿nos escuchas? Andrés no, evidentemente no nos está escuchando, tenemos un problema en la línea. Ya ven cómo son los ingleses, las comunicaciones inglesas. Andrés Rosenthal, gran embajador en el Reino Unido. ¿En qué año fue? Fue con el presidente Cedillo. Sí. Fue subsecretario de Relaciones Exteriores. Sí. Es embajador en el Reino Unido. Es yo creo que uno de los diplomáticos, embajadores eméritos más importantes que ha habido por su capacidad y eficiencia en los últimos 25 o 30 años. Él podría haber sido canciller, ¿no? Podría haber sido canciller. Sí, podría haber sido canciller, pero o sea, no lo fue, y sin embargo era lo que iba yo a señalar, pues se trabajó prácticamente como canciller. Él es hijo de es hijo de la segunda, de la esposa del canciller Jorge Castañeda Álvarez de la Rosa. Sí. Por lo tanto, uno de los más grandes cancilleres que ha tenido este país, por lo tanto es medio hermano de también ex canciller de Vicente Fox, Jorge Castañeda. Pero bueno,
Lástima, porque si hay alguien en esa gira que sabe más que todos los que van en la comitiva, incluso el embajador en el Reino Unido, Bob Speakering, es Andrés Rosenthal. Esta visita, mientras vemos si podemos recuperar la llamada, en esta visita van acompañando al presidente algunos empresarios importantes. Está Alberto Balleres, ahora que se mete al negocio del petróleo también, y menciona a Alberto Balleres porque él es el fundador, él es realmente la persona detrás de el ITAM, el ITAM que ha sido la fábrica de cuadros políticos de los últimos, ¿qué será? ¿3 gobiernos? Desde el gobierno de Ernesto Zedillo empezaron a salir. Pero los últimos 2 sobre todo. Pero particularmente y muchísimo el gobierno de Felipe Calderón y el gobierno de Enrique Peña Nieto. O más bien antes era el perfil estrictamente técnico de economía y de ese pasó a generar cuadros en todas las áreas. Ahora, platicábamos de la visita en sí misma, de lo que sucedió ayer, más allá del tipo de recepción que tuvo el presidente. Esa carroza de oro, hay que decir nada más que es una Bentley. Es una carroza Bentley. ¿Carroza Bentley? Sí. Wow. O sea, claro, eran carrozas, en ese entonces no eran automóviles, ahora es una marca de automóviles donde prácticamente compras tu Bentley bajo pedido. Pero no nos quedemos en las frivolidades. Raimundo, te digo, Raimundo le encanta la realidad. Me encantaría trabajar en el Daily Mail, que ayer sacó 70 fotografías de la visita, la gran mayoría de las fotografías de la primera dama Angélica Rivera. Hay que decir que el Daily Mail es el periódico, tiene el portal de celebridades más importante del mundo, de celebridades. Parece que tenemos de nuevo en la línea al embajador Andrés Rosenthal. Andrés, de nuevo, bienvenido al programa. Gracias, Ana María. Disculpa, pero el celular a veces no funciona tan bien. Oye, Andrés, tú que conoces también la relación bilateral entre México y el Reino Unido, ¿qué podías resaltar de la importancia de esta visita? Bueno, yo empezaría por decir que los británicos están dando a esta visita un verdadero relieve casi inusitado, porque nunca se había dado que la reina en funciones reciba a 2 jefes de Estado del mismo país en el espacio de 6 años. Es muy importante porque refleja pues todo el tema del año dual de México en el Reino Unido, del Reino Unido en México, y una serie de eventos y de grupos de trabajo, firma de memoranda y otros temas que realmente le dan mucho relieve a esta visita. A mí me han tocado 3 de las 4 visitas de Estado que han habido al Reino Unido desde que empecé en la Cancillería, y esta sin duda es una de las más importantes desde el punto de vista de los 2 países. Andrés, te saluda Raimundo Rivapalacio. Buenas tardes en Londres. Hola Ray, ¿cómo estás? Oye, Andrés, tú eres realmente el experto número 1 en las relaciones bilaterales con el Reino Unido, y yo también te quiero preguntar, en esa capacidad, 2 elementos que me llaman mucho la atención. Una, que el presidente haya sido enviado a una sala alterna en la Casa de los Lores a dar su discurso. ¿Y por qué no fue en la Cámara de los Comunes? Y si esto tiene que ver con que se cruza esta visita con la efervescencia electoral en el Reino Unido a 2 meses de las elecciones, o si de alguna manera será resultado de esta campaña que hubo en varios medios de prensa en Londres en contra de la visita. Y 2, porque veo la agenda del presidente y no me parece que sea una agenda como muy intensa para el número de días en el cual se encuentra, y en particular yo no recuerdo, y por favor corrígeme que tú sabrás de esto perfectamente, que el presidente de México en una visita haya tenido una reunión de trabajo
realmente la reunión de trabajo con el viceprimer ministro y no con el primer ministro. Estuvo esta mañana con Nick Clegg y almorzará con el primer ministro David Cameron. Entonces, me gustaría conocer tu opinión sobre estos Raimundo, puntos. Te contesto las dos preguntas que me haces. La primera respecto a cómo se dio el día de ayer la reunión en el Parlamento británico. La razón por la cual no se hace esto en la Cámara de los Comunes o aún en el Pleno de la Cámara de los Lores en estos momentos es porque ambas cámaras estaban en sesión el día de ayer. Y estando en sesión no acostumbran recibir a jefes de Estado. Este formato que se dio el día de ayer es el formato normal que actualmente el Parlamento da a los jefes de Estado que vienen en visita de Estado y no es distinto a cómo era en otros casos. Y la segunda pregunta que me haces respecto al programa, pues yo que he estado participando en el 80% del programa, te puedo asegurar que ha sido muy intenso. Ha habido una serie de reuniones esta mañana. Yo copresidí con una contraparte británica la reunión del grupo de alto nivel empresarial. Estuvo presente el presidente Peña Nieto y en efecto fue el viceprimer ministro el que asistió de parte del gobierno británico, no porque no hubiera la posibilidad de hacerlo con el primer ministro Cameron, sino porque Nick Clegg es la persona que ha estado más cercano a México. Ha venido 2 veces, habla muy bien español, y es la persona que de hecho está encargada en cierto grado por parte del gobierno actual con México. El presidente va a ver al primer ministro, lo vio esta mañana en una reunión bilateral y al rato hay la comida que se le da en 10 Downing Street. Embajador, ¿cómo estás? Te saluda Paco Abundis. Qué gusto verte por aquí. ¿Qué tal, Paco? Si has estado en 3 de estas 4 reuniones de Estado, ¿cómo caracterizarías? Por el discurso de la reina, yo tengo la impresión que la visión que tiene la Gran Bretaña, o en este caso su representante de Estado, la reina, es como una visión histórica, genérica, porque ella hace un recuento prácticamente desde el salinismo. Habla del 2000 como un año importante para el país, como un momento de transición y una alternancia en 2012. Es decir, ella valora al país o nos valora más por una historia que propiamente por el momento. ¿Cómo dirías que es esta visita comparada con las anteriores en las que tú has estado, embajador? Mira, han sido visitas distintas, Paco, porque México ha estado en etapas diferentes. Yo debo decirte que desde mi perspectiva, yo siento que esta visita se enmarca en un momento en que hay un gran interés, probablemente un mayor interés en México de lo que hubo en otras ocasiones. En parte por la reforma energética, donde el Reino Unido tiene una perspectiva de participación muy importante. De hecho, en el grupo de alto nivel empresarial que copresido, estuvieron hoy, esta mañana, anoche y hace 2 días, el presidente de BP, el presidente de Shell, el director general de Pemex, y la verdad es que hay un gran interés en ese sector, pero no solo en ese. También lo hay en el sector de manufactura, de automotriz, aeroespacial, en el alimenticio y en otras áreas, en el financiero. Se abren oficinas británicas en México que no existían anteriormente. Y la verdad es que desde mi perspectiva, y lo digo con toda franqueza, esta visita ha sido intensa y ha sido de una deferencia hacia México que yo no veía desde hace mucho tiempo. Es cierto que cuando vino el presidente Salinas
a México cuando yo era a Reino Unido cuando yo era subsecretario de Relaciones Exteriores, pues se acababa de firmar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y había un grado de interés importante. Pero creo que el nivel de interés que yo he visto en estos días con la presencia de estos 12 presidentes y directores generales de las principales empresas británicas en el grupo de alto nivel empresarial, más la presencia hace ratito de unas 250 personas en el discurso que dio el presidente Peña Nieto en Canning House, más la cena de anoche en la que estuve presente. En todo ello he sentido un nivel de interés alto. Andrés, de veras te agradecemos que nos hayas acompañado aquí en el primer café. Que tengas buen día. Muchas gracias, Ana María. Que tengan buen día ustedes. Gracias, Andrés Rosenthal. Esto que se me llama la atención porque otra vez por el discurso, yo siento que no nos ven como nos vemos. Claro. Es decir, ¿no? O sea, nosotros estamos otra vez con el artículo del Economist, periodicazos con el Financial Times, pero como nos ven ellos, de pronto sí es este país como de largo plazo, no sé. Y entonces hay como más optimismo sobre el futuro de México. Da la impresión. ¿Ya revisaste los datos de inversión extranjera y de comercio con el Reino Unido? Se ha venido para abajo. ¿Sí? ¿Se ha venido para abajo? No de los últimos meses. Ha ido perdiendo fuerza la relación bilateral con el Reino Unido, que llegó a ser la tercera, cuarta más importante en términos de inversión extranjera, en términos de intensidad de relaciones comerciales, en los tiempos donde había diplomáticos de otra naturaleza y había también prioridades de otras. O sea, en términos de números dirías que... En términos de números, la relación con el Reino Unido va para abajo. Esa es la realidad y ahí están los datos. La balanza comercial, el nivel de inversión extranjera. Sí. Y con el optimismo de Raimundo, con este optimismo, nos vamos a un corte. No se vaya. Fuga de cerebros en México. Nuestro país es el tercer proveedor de la fuerza laboral a nivel mundial. Ocupa el 7º lugar entre los países con más fuga de cerebros. El dato útil para comentar en el café. Durante 9 años, Proyecto 40 ha luchado por ser la voz del cambio. Cumple un lugar esencial y fundamental en la construcción social. Es cuando puedes ver de todo. Proyecto 40 ha enriquecido la oferta televisiva en México. Ahora la meta principal es saber discernir la información. 9 años, gracias a ti, que crees en un México libre, con entretenimiento inteligente. Más clínicas y hospitales. Mejor tecnología. Más enfermedades de alto costo atendidas. Hoy el Seguro Popular ya cuenta con más de 57 millones de afiliados. En 2 años se han invertido 12.900 millones de pesos para atender también enfermedades de alto costo. Y este año vamos por más. Con acciones que te benefician, estamos moviendo a México. Mover a México. Gobierno de la República. 5 mentes intelectuales. 5 puntos de vista distintos. No nos clavemos en la textura de que 3 más 2 es igual a 5. El futuro lo veo más tétrico que el presente. Un mismo fin. Debatir. Bienvenidos a su programa Reporte Reven. En este programa el propósito es cuestionar. Viernes 21 a 45 horas. Proyecto 40. Celebremos junto a Sergio Sarmiento a uno de los grandes exponentes del barroco hecho música en Quinto Poder, Antonio Vivaldi. Miércoles 21 a 30 horas. El robo de combustible representa una amenaza para la ecología y el bienestar de todos. Para Pemex, tu seguridad es lo más importante. Por eso ahora distribuiremos combustible no terminado a través de nuestros ductos. En las estaciones de servicio se tendrá combustible terminado y listo para la venta. Solo así será útil para tu automóvil.
No fomentes la compra de combustible ilícito. Este puede dañar gravemente a tu auto. Adquiere diésel o gasolina únicamente en las estaciones de servicio autorizadas y siempre pide y guarda tu comprobante. Recuerda, con tu ayuda prevenimos el delito. Pemex. Ella, con sagacidad y profesionalismo, pone por delante el bienestar social. Los hechos violentos nos afectan como ciudadanos, nos mueve como país. Él, con conocimiento y veracidad, otorga información fidedigna. No queremos ningún desvío y aquí lo estaremos siguiendo con lupa. Todos los jueves, Adriana Sarur y Gustavo Rentería te revelan las problemáticas que suceden alrededor del país. Hoy México tiene, más retos. Desde las cámaras, jueves 23:30 horas. Proyecto 40. Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sí, protesto. Con 104 votos a favor, 5 en contra y una abstención, el Pleno del Senado aprobó la ratificación de Arely Gómez González como nueva Procuradora General de la República. Al fijar su postura, los diferentes grupos parlamentarios destacaron su labor como legisladora, pero también le recordaron que tiene enormes desafíos al frente de la PGR. Es un enorme reto demostrar independencia, demostrar capacidad, demostrar lealtad a la República. Tiene la señora Arely Gómez González frente a sí quizá el mayor reto de su vida. En las próximas semanas, los senadores también deberán ratificar otro nombramiento, el del nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien va a sustituir al fallecido Sergio Valls. Tras la comparecencia de los aspirantes Eduardo Medina Mora, Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Horacio Hernández Orozco, la Comisión de Justicia en este recinto legislativo tendrá que elaborar un dictamen, turnarlo a la mesa directiva y someterlo a votación, lo que podría tardar hasta 20 días más. Pero los pendientes en el Senado no terminan ahí. Los legisladores deben comenzar con el análisis del Sistema Nacional Anticorrupción, minuta que ayer recibieron de la Cámara de Diputados. Aunque no hay una fecha definida para su aprobación, el presidente del Senado, Miguel Barbosa, anunció que hay acuerdos con las diferentes bancadas para sacarlo a flote durante este mes. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Más allá del debate de su relación familiar con un vicepresidente de una televisora y más allá de algunos cuestionamientos que ha habido de su experiencia, yo creo que sí es importante recalcar el apoyo que recibió de los senadores y que son senadores de diferentes partidos. ¿Por qué? Porque a final de cuentas ella necesita ese apoyo para poder hacer esa transición de la Procuraduría a la Fiscalía General de la Nación. Lo mismo hicieron con Jesús Murillo Caram. O sea, pues iba a decir son tamborileros, no quiero decir así, de esta manera, pero realmente no le hicieron un examen exhaustivo. Sí. El discurso más crítico fue el de Bartlett, ¿no? Bartlett fue. Pero por las razones de sangre. Sí. O sea, me parece que ese es un discurso absurdo. No por un fact-checking. Pues absolutamente. Mira, Bartlett también. Superficial y pero entrevisté al senador Bartlett anoche y él comentó que lo que más le preocupaba, y en cierta forma tiene razón, es que no el procurador tiene que ser independiente del Ejecutivo. Y más esta nueva figura de la Fiscalía General de la Nación. Se llame Arely Gómez o Petronila Pérez, pues es igual, es un diseño institucional, no depende de la persona. Aquí la pregunta que yo tengo es si debería de haber, ella tiene el perfil, a lo mejor tiene el perfil para ser procurador o procuradora, pero el perfil de procuradora no es el mismo perfil que lo que se está tratando de crear, que es esta Fiscalía General de la Nación. Entonces, yo dejo ese cuestionamiento sobre la mesa, porque sí creo que fue un error, y ese fue un error de los legisladores, en donde el primer fiscal general de la Nación es el procurador. Todavía no llegaba ella a su comparecencia y ya estaba escrito el dictamen. Vamos, sí. Entonces es una pequeña burla. Decíamos aquí, ¿de qué se ríe tanto, verdad? Como si realmente fuera se ganó la lotería. Mira,
tenemos ahorita ya su primer caso y yo no sé si ya dejó de celebrar, si ya se despertó. Pero el primer caso es el de Alejandro Treviño Morales, que lleva ya más de 3 horas detenido y todavía no llega a la Procuraduría General de la República. Si queremos nosotros que se cuide el debido proceso, pues ella tiene que estar ya, dice, a ver, tráiganlo porque necesitamos ya iniciar el proceso, el debido proceso. Tiene que estar el debido proceso cumplido. A ver, te detengo ahí. El procurador o la procuradora no se lo van a llevar al procurador o a la procuradora. Ese proceso la tiene que ver el CIEDO. Se van directamente al CIEDO. A donde tú dices un cambio de procedimientos, que se observa un cambio de procedimientos. Bueno, lo que digo es, ahorita tiene su primera prueba de fuego, y no para que ella se ponga el traje de Ministerio Público y lo haga. No es esa su función. Lo que digo es que en este caso, donde hubiera sido una gran primera señal de lo expedito que es ya su llegada, de que está lista para la tarea, pues llevamos más de 3 horas desde que el Ejército y la Policía Federal detuvieron a Alejandro Treviño Morales. Yo creo que estás haciendo un tanto asumamos que va a llegar, con ella. Sabes que por lo menos ya encontró su escritorio y dónde está el baño. Algo de los discursos, perdón, que quisiera destacar, me llamó la atención el término porque creo que en México nunca habíamos hablado así o nunca había yo escuchado la expresión. Y la recuerdo mucho porque cuando llega Obama a la presidencia de Estados Unidos, él habla de despolitizar la justicia. Ayer, por primera vez en el Senado, escuché a alguien, además de quien no lo esperaría, Dolores Padierna habló del problema de la justicia politizada. Bueno, que era algo que creo que no solíamos discutir. Sí, bueno, a ver, para darnos más detalles de qué fue lo que sucedió el día de ayer en la ratificación de Arely Gómez, le agradecemos al senador Omar Fayad por tomarnos la llamada. Muy buenos días, senador. Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlos a ustedes y al auditorio. Estábamos criticando aquí en la mesa el papel que juega el Senado ante esta ratificación. Da la sensación que ustedes pues no hicieron las preguntas que se tenían que hacer, no jugaron ese papel que debe de jugar el Senado no solamente en ratificar, sino cuestionar los nombramientos del presidente. Bueno, el día de ayer no hubo ningún cuestionamiento, porque los cuestionamientos fueron antier. Acuérdate que primero se turna el asunto a comisión, la Comisión de Justicia se reúne y entonces hace los cuestionamientos que tiene que hacer y hace un dictamen. Ese dictamen se socializa entre todos los grupos parlamentarios. Los miembros de la comisión lo revisan, lo votan y cuando se manda al Pleno, ya lo que vieron ustedes ayer, ya es la parte final del proceso, que es un dictamen que ya ha sido analizado en comisión, que ya ha sido socializado en los grupos y que ya ha sido votado en el sentido que quedó votado. Bueno, pues ya cuando pasa al Pleno ya trae un consenso. Ya lo que vieron ustedes ayer ya no son cuestionamientos, sino posicionamientos. Senador. Lo que escucharon ayer de los partidos, es pequeños fragmentos, y cada partido dijo algo respecto del nombramiento de la Procuradora General de la República. Es la posición del partido, pero con prácticamente un dictamen aprobado y una votación que refleja lo que ustedes vieron ayer. Senador, te saluda Raimundo Riva Palacio. Hola Raimundo, ¿qué tal? Muy buenos días. Senador, sí escuchamos el debate antier, se fueron por la parte epidérmica, que si la sangre, que si esto. Bueno, el hecho es que ya llegaron los senadores con un dictamen ya hecho antes de que comenzara la comparecencia. Ya lo que sucedió y no hicieron ya no pasó, ¿verdad? Ya ella fue aprobada, 106 votos a favor, 3 abstenciones, 5 votos en contra, prácticamente unanimidad. Mi pregunta es hacia mañana, que es sobre los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Y en el caso de Arely, ojalá y le vaya muy bien, para que le vaya muy bien a la justicia mexicana y nos vaya muy bien a todo mundo. Pero viene mañana la discusión sobre, no la discusión, viene ya el Pleno, la votación sobre la terna para ocupar la silla que dejó vacante pues con la muerte del ministro Sergio Valls.
y lo que hemos visto también ha sido pues un debate que hicieron en la comparecencia de los senadores, quizás una vez más que se va por los supuestos, por la parte de las amistades, por conflictos de interés que se presuponen hacia adelante, y no me parece, y ojalá que tú conoces de este tema bastante desde hace ya muchos años, pero no me parece que estén haciendo los senadores las preguntas adecuadas que nos satisfaga a los ciudadanos de que las personas que están ustedes votando para diferentes cargos sí tienen una capacidad técnica y una experiencia para hacer lo mejor que pueden ese trabajo. Sí, bueno, pues en este caso yo en parte coincido contigo, porque parecía que se formulan por parte de ciertos senadores más preguntas de carácter político que de carácter técnico. En eso puedo coincidir contigo, porque bueno, de las 3 propuestas que envió el presidente de la República, pues prácticamente se le fueron a la yugular, pero con temas absolutamente políticos, no con temas técnicos. Y bueno, yo no dudo en ningún momento de ninguna de las 3 personas, porque tuve la oportunidad de verlas, de escucharlas, pero además, pues, en el caso particular hay uno muy famoso, ¿no? Uno que ya fue Procurador General de la República. Y yo les recuerdo que para ser Procurador General de la República se lo requieren los mismos requisitos que para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, en este caso particular, la comisión, lo que van a ver ustedes cuando se salga el dictamen solo va a referir si son aptos y si reúnen los requisitos los 3 propuestos, los 3 comparecientes. Y sí, nada más, hasta ahí no, en este caso no habrá seguramente un señalamiento específico de uno, sino que tendremos los partidos que lograr un consenso y se requiere un consenso para ver a cuál. Senador, se nos acabó el tiempo. Oye, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias al senador Omar Fayad y muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos aquí en el primer café. Que tengan muy buen día. Hasta luego.